Seguimos por CX30. Muy bien, seguimos. Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, radionacional.com.uy para el mundo. Por Facebook, estamos saliendo ahora mismo, por Facebook, en donde estamos, así es el nombre de nuestro programa, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, cantidad de plataformas, ¿eh? Y por YouTube, mirá en dónde estamos. Te suscribís, es gratis, y ahí te encontrás con el material editado, en imagen y en sonido. Un trabajo profesionalísimo de Mariana Peralta y Alejandro Barreto para que puedas, bueno, compartirlo con tus amigos, en tu familia y ver los contenidos que más te interesan. Están editados por separadas cada una de las columnas que nutrimos de contenido con cada uno de nuestros prestigiosos y prestigiados columnistas. En este caso recibimos a la escritora Mercedes Vigil, a quien agradecemos un montón su presencia, no solo en el día de hoy, sino su presencia activa y ferviente en pos de la libertad en nuestro programa también. Gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Espero te Buenos encuentres bien. días, buenos días, Rubén. Hoy fue un día un poco accidentado, estoy en mitad de ruta, ¿Mm? paré en casa, en la mitad de la ruta, en casa de una de mis hijas, y estoy saliendo por ¿Mm? la computadora de ella, o sea que bueno, agradezco a la radio y a todos la paciencia para reengancharme en estos días que uno se está mudando y es bastante complicado. No pude. Me hubiera gustado escuchar a mi buen amigo Subía, ¿Mm? que sé que trataban un tema interesante, pero no me pude enganchar hasta ahora. Bueno, no importa, no importa. Estábamos tratando con él el deterioro del sistema judicial a través de las fiscalías y lo que es la DPA, esa Dirección de Depuración, Programación y Asignación de Funciones, que le da una de las instrucciones, que es la número 4, creada, mentada por el fiscal anterior, Jorge Díaz, que ha creado un gran sistema soviético, muy administrativo y poco judicial, ¿no? Que rompe totalmente con las garantías del debido proceso y bueno, y todo lo que sabemos. Pero fue muy interesante lo que fue explicando el doctor. Hay un proyecto de reforma de todo eso que no es tan fácil, lo están intentando por la vía de la Cámara de Diputados con el doctor Luz, con el doctor Colman, con él e inclusive Conrado Rodríguez, que se suma a ese proyecto, para ver si empiezan a limarlo un poco, a introducir, bueno, garantías que se perdieron. ¿Cuántas garantías que se pierden en esta hegemonía cultural marxista? Ayer estaba leyendo un libro muy interesante de un gran teórico marxista, Slavoj Zizek, psicoanalista, sociólogo, a quien critica Noam Chomsky incluso, lo critica diciendo de que lo que él explica no tiene las características o la consistencia de una teoría o ideología, y sin embargo Zizek es tomado por todos los grandes teóricos, entre ellos Ernesto Laclau, que prácticamente es un copia y pegue, ¿no? Lees a Laclau y estás leyendo a Zizek. ¿Qué plantea Zizek? Que la ontología de la idea comunista, es decir, el ser de esa idea comunista, es el ser colectivo, es el ser total, ¿no? El ser colectivo, el ser de la sociedad. Es decir, queda claro a partir de ese planteo de Zizek que la idea comunista no sostiene ningún principio individual de derechos individuales, por eso no sostiene la propiedad privada, y los conceptos de los derechos humanos que ellos van sosteniendo son los derechos que están en pos de ese mundo a crear, dice él. Ese Claro. mundo a crear que no es un mundo que mejore lo que hay, sino que es romper todo lo que hay e imaginar un mundo distinto. Fíjate, vos, es muy imaginario y poco científico. Imaginar algo totalmente distinto. Claro, cuando nosotros hablamos, y creo que lo hablamos el otro día, sobre la filosofía que debe representar el escudo de un país, cuando hablábamos de la puja entre el humanismo y el relativismo, estábamos hablando de esto. Yo vengo hace años diciendo que la humanidad tiene un relato en los últimos 2000 años androcéntrico, esto es, se mira desde la mirada masculina y esto crea toda una filosofía, todo un abordaje de las ciencias, de las artes, de las humanidades. Bueno, nosotros tuvimos la humanidad, sobre todo desde el iluminismo hasta hace 50 años, una mirada fundamentalmente humanista. Esto es el ser humano, y por eso yo lo explico y lo expliqué cuando los trasnochados políticos hoy de todos los partidos
se ponen a dar largas discusiones sobre cómo y por qué debe estar quién debe dirigir la institución de derechos humanos, y hablan de banalidades y de cosas absurdas, y no se centran en la columna vertebral, que es la filosofía humanista que alentó todas estas organizaciones y que hace 60 años está siendo barrida por el relativismo. El relativismo cree que los derechos del ser humano son posteriores a los derechos y la función del colectivo. Entonces aparecen desde Stalin y Lenin hasta Fidel Castro, hasta Maduro, que sostienen lo que hoy el PIT-CNT o el Frente Amplio tiene como bandera. Los derechos y las seguridades y el Estado de Derecho es posterior y es relegable si el proyecto de sociedad, que es la revolución del proletariado, así lo necesita. Esto fue ignorado por todos los actores sociales y políticos del Uruguay, hasta que un grupo de independientes presentamos una carta el año pasado a la calle Pou explicando la importancia de volver al Estado de Derecho. El Estado de Derecho, y es lo que no entiende el ciudadano que camina por la calle porque está embrutecido, como está embrutecida la mayoría de la clase política, porque no lo entiende, y creo que el presidente de la República tampoco lo entendió, porque forma parte de un grupo transversal que fue educado en el relativismo, que el escudo que nosotros reclamábamos no era para proteger a un militar con nombre y apellido. El escudo de derecho, lo entendieron los iluministas del siglo XVIII y XIX, es el único escudo que tiene el ciudadano ante el poder del Estado. Exacto. Cuando tú y Subía hablan del dislate de crear una fiscalía de lesa humanidad para delitos que no existen y además en un contexto que la hace inconstitucional, lo que está haciendo es violar ese escudo. Si vos rompés el escudo, doña María y don José puede caer en manos de un fiscal o de un juez que aplique derecho de autor, que es terrible, porque los jueces y los fiscales tienen que interpretar la ley, no pueden forzarla, violentarla. Eso es lo que se está haciendo hace décadas con este derecho penal de autor. Pero cuando nos decía, no, porque están defendiendo a los militares, no defendemos ni a los militares, ni a los veterinarios, ni a los zapateros, ni a los barrenderos. Defendieron al ciudadano, porque cuando el ciudadano común, en la Revolución Francesa, que es la más conocida, pero la más importante fue quizás la inglesa y la norteamericana, pusieron el centro en los derechos humanos del individuo, y eso es el humanismo, estaban previendo que cuando la sociedad evolucionó y le entregó al Estado el poder coercitivo de la sociedad, el Estado, nosotros hace 200 años, el Estado decide quién va preso, a quién se le saca un hijo, quién en algunos países, quién es sometido a la pena de muerte. Eso es gravísimo. Por eso es tan importante el Estado de Derecho. Y nuestra carta, y por eso yo fustigo a personas como Julio María Sanguinetti o la calle Herrera, que se negaron a firmar esa carta. Es increíble que políticos que ejercieron desde el humanismo y desde partidos políticos humanistas, porque en el Uruguay el Partido Nacional y el Partido Colorado son partidos humanistas. Y con formación jurídica. Claro, el Frente Amplio es relativista y marxista. Entonces, entendés que a un marxista no le importe el derecho fundamental en aras del colectivismo, pero lo que es inadmisible es que alguien que gobierne o haya gobernado desde un país humanista no reclame por el cuidado y protección de ese escudo. Rubén, lo único que a ti cada mañana te tiene tranquilo, que no te van a venir a buscar las fuerzas a tu casa y llevar preso por algún delito que no cometiste, como pasaba en el fascismo, en el estalinismo y en el nazismo, es el respeto al Estado de Derecho. Ahora bien,
Como pasa en Cuba, ¿no? Si yo Claro, hablara como hablo como acá en pasa, Cuba, me vienen a buscar. como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua, como va a pasar en Chile y en todos los países de cuña marxista. Entonces, cuando frívolamente los diputados, senadores, vicepresidentes y aún el presidente hacen grandes discursos obviando la filosofía que anida el poder del Estado, es muy importante dejar claro que el Estado debe detenerse cuando se está violando el derecho fundamental del individuo. En el caso marxista relativista, Cuba, Venezuela, Nicaragua, en el estalinismo o en el nazismo, el Estado de Derecho no existía. Entonces cualquiera te venía a buscar y te detenía y te llevaba a un campo de concentración o a una cámara de gas por tu etnia, por tu sexo. El Che Guevara, tan nombrado, el Che Guevara te fusilaba y te metía en campos de concentración por tu condición sexual. Sí, Murieron miles de sí, homosexuales. sí. Eso es porque se violenta el Estado de Derecho. Entonces, cuando presentamos ciudadanos comunes sin sueldo y sin cargo, una carta, y los principales políticos y actores se negaron a firmarla, estaban firmando la defunción del Estado de Derecho. No se puede tener un fiscal como Perciavale que procesa según como tenga el hígado, porque está violando el Estado de Derecho. Es igual que un fiscal en el Tercer Reich o en el Claro, estalinismo. No hay claro, diferencia. claro. Entonces, que Luis Lacalle Pou, a casi 3 años de designado, no elimine por decreto algo que se puede eliminar por decreto, porque siempre te dicen no tenemos los votos, no. Hay cosas que se pueden eliminar como fueron creadas por decreto del Poder Ejecutivo. Cuando no lo hace, es que estamos, y esto es horrible, en el horno. Es que ese señor no es republicano. Yo lo voté, no lo volvería a votar porque me di cuenta que me vendió un discurso humanista del Partido Nacional, que fue el que nucleó la coalición, y violentó el origen humanista del partido que decía representar. Por eso ya hace un tiempo escribí un artículo pensando en el ministro de Educación actual y en la vicepresidenta, en las que decía que vos podés ser ocupa del directorio. Podés hacer un bárbaro, vos sos el director del directorio, pero si violás los principios de ese partido, te transformás en un ocupa. Sí, No claro. sos representante de Luis Alberto de Herrera, no sos representante del Pepe Valle. Digo, lo que está pasando con la tenencia compartida y con 2 o 3 diputados que son marxistas relativistas, es que están violando los principios fundacionales del Partido Colorado. Y esto la gente no lo dice. ¿Y sabes por qué no lo dice? Porque los periodistas no lo dicen porque tienen miedo que le quiten la pauta, porque los ediles y los diputados y los secretarios tienen miedo que le quiten el cargo. Acá hay un tema económico de fondo. Y mientras el Uruguay no vuelva a respetar el humanismo y los principios fundamentales que motivaron todas las revoluciones del siglo XVIII y XIX, solo podemos ir a peor. Sin duda. El Estado de Derecho es el resultado del pensamiento del iluminismo y después del siglo XIX que contempla al individuo como el centro de protección de todas las cosas. De ahí la Declaración Universal, ¿no? De los derechos del hombre y del ciudadano como un sustantivo universal, ¿no? El hombre como humanidad, los derechos de la humanidad. Ahí está la gran declaración de los derechos humanos. Además, la concepción de derechos humanos, hace un rato hablaba con un amigo, con Angelito, y es una concepción que tiene una raíz también izquierdista o marxista, porque en verdad en el derecho naturalista, en el derecho positivista, en el derecho liberal, todas esas consecuencias de ese principio humanista del siglo XV, el humanismo hay que ir al siglo XV y entender que cuando el ser humano descubría la ciencia, la razón, la belleza de las artes, y se iba despojando de la escolástica católica que le La explicaba el mundo, estética. dijo, bueno, vamos a ser más antropocéntricos. Es el ser humano el que interpreta la realidad, es el ser humano el que hace las cosas, es el ser humano el que piensa, y lo único que nos va a salvar es la ciencia. Es el conocimiento basado en nuestros reglamentos del pensamiento, no cómo pensamos, en la lógica, en la razón, en la experiencia.
y en la experiencia comprobada. Eso va a derivar con los siglos en ese esfuerzo racional que son las democracias, el Estado de Derecho, lo que tú decís. Y el Estado de Derecho es el escudo de los débiles, porque es el que va a permitir, bajo un principio rector, que es el principio de igualdad ante la ley, artículo 8 de nuestra Constitución, pero miren que están todas las constituciones de todas las repúblicas que son Estado de Derecho. El principio de igualdad ante la ley es el único que garantiza que doña María, don José, doña Tota, Mercedes, yo, estemos tranquilos de que se nos va a aplicar la ley a todos por igual y si cometemos algún delito se nos va a aplicar la ley, pero con garantías judiciales. Bueno, eso se rompió en nuestro país. Eso de que se nos aplica con garantías judiciales, si tenemos que ir a la justicia penal, por ejemplo, o a justicia de familia, ¿no? Con el tema de las tenencias de los menores, eso se rompió, porque hoy está en manos de actos administrativos. Como tú bien decías, estamos más en lo soviético, en lo stalinista, Yo te, en lo nazista, que es lo administrativo de un fiscal, no yo es un te voy a juez. decir algo, no quiero corregirte. Estaba, yo diría en pasado, que la igualdad ante la ley, ¿sabes que la igualdad ante la ley no está más en las constituciones bolivarianas? La fuerza y la importancia de Chávez en todos los procesos de eliminación del Estado de Derecho es muy fuerte Mm. y superó a Fidel Castro. Fíjate tú una cosa, el otro día estaba leyendo un informe en el cual el concepto de constitución que tienen de las revoluciones, sobre todo la constitución norteamericana, que es como una casa con principios rectores Claro. que nos obligan y nos protegen a todos, ni siquiera Fidel Castro la eliminó porque él no necesitaba constitución. Sin Mm. embargo, Chávez, ¿recuerdas cuando juró la primera vez Chávez? Mm. ¿Qué dijo sobre, juro sobre esta constitución moribunda? Mm. Usó estos términos, búsquenlo porque está Ujú. en Google. Sí. Porque él sabía que las constituciones como casa rector e igualdad de todo morían con él. Y ahora los estudiosos están viendo que las constituciones, tanto la de Bolivia, ni que hablar, la de Sí. Venezuela y Nicaragua, pero la de Chile está Mm. adoptando, no dice que somos iguales ante la ley, porque no son iguales, ya habla de diferentes los LGTB, habla de género y los distingue, habla de las micronaciones, que las micronaciones Mm. tendrán una legislación particular cada una, y no olvidemos que las micronaciones, las legislaciones son para los individuos, o sea que al crear la norma jurídica Ujú. que interprete a cada micronación, está diciendo que si vos sos mapuche, vas a tener una legislación distinta si sos italiano. Y Sí. si naciste hijo de españoles, también. Y si sos indígena de la Araucaria, esto es la eliminación. Por eso, Sí. cuando Hugo Chávez juró sobre Mm. una constitución y dijo que era una constitución moribunda, Ujú. lejos estaba de lo que a veces se dice, quieren eliminar en Chile la constitución de los generales, porque era Ujú. una constitución hecha por el gobierno de facto. No, es mucho más profundo, se va mucho más Sí, atrás, sí, sí, se sí. elimina el concepto de la Sí. igualdad ante la ley. Claro, Cada claro, uno va a claro. ser distinto. Por eso es que ahora Sí. vemos esos colectivos, por ejemplo, lo que hemos dicho con el Ahora, femicidio. eso que tú decís es así. Yo por eso dije, en todos los países republicanos que son Estado de Claro, Derecho, ten esa constitución que es la casa madre, como tú decís, que es la casa que da los principios rectores que ordenan después el funcionamiento de todos los institutos legales, por eso hablamos de un orden jurídico. Eso es lo claro, que busca tirar abajo una revolución socialista marxista. Eso es lo que busca tirar abajo. ¿Por qué? Porque precisamente ellos quieren derribar la constitución republicana, democrática, el Estado de Derecho, porque eso es un sueño dominante burgués. Eso hay que tirarlo. En Chile claro. están en el proceso constituyente. ¿Qué es eso? Una constituyente es como una gran asamblea de la nación que está decidiendo tener un nuevo orden
jurídico, una nueva constitución, es la madre de todas las revoluciones. Es a lo que quiere llegar una revolución comunista. Quieren llegar a eso. Por eso se instaló en Chile la constituyente. Claro, Parece que claro, afortunadamente está trancado. Es decir, la gente que desaprueba esa constituyente está en el 48% y hay un 18% que todavía no se manifiestan. Está como, pero es lo que tú decís, buscan eso, en vez de ser una república, no será más la República de Chile, como pasa en Bolivia, que ya está la Constitución, va a ser un Estado pluricultural. Y es lo que tú claro. decís. Se van a hacer distintos estados como federales que van a tener su propia legislación según las condiciones de esos clanes, de esas tribus, de esas etnias. Es decir, Sí, nos vamos para, más que para el medioevo, nos vamos a la edad antigua casi. en vez de la casa que nos Sí, cobija a todos, un grupo de chozas que nos dividen a todos. Es sí, más, hay una vieja discusión que no se sabe si es verdad o no, que trascendió hace muchos años cuando Chávez era el alumno humilde de Fidel, en el que Fidel, hubo una conversación que no se sabe si fue ficción o no, pero el resultado es real, en el que Fidel decía, yo no necesito una constitución porque yo soy la constitución. Yo soy la revolución y soy la constitución. Y mostraban a un Chávez mucho más evolucionado diciendo que él iba a crear una constitución a, ¿cómo es? Digamos, hecha como corte y confección para la revolución, para que claro, nadie pudiera decirle que era anticonstitucional. Y claro. si vemos ahora con perspectiva lo que hizo Chávez y cómo fue influyendo tanto en Evo Morales hasta Boric ahora, nos damos cuenta cómo cumplió lo que prometió o lo que Sí, se dice que prometió. sí, sí, Él fue modificando la constitución sí. para perpetuar la dictadura marxista. Institucionalizó la revolución fue el asesoramiento del mentor alemán, de cuyo nombre nunca me acuerdo, Sí, es un doctor en filosofía que vive en los Estados Unidos y que sí, es un teórico marxista de importancia, que sí, es el que sí, está sí. contribuyendo a ese socialismo del siglo XXI y es una de las, digamos, nutrientes, toda la obra de pensamiento de ese señor, del Foro de San Pablo y el Grupo de Es la Puebla, pluma, es una de junto, las plumas, es no me una de las sale el plumas, nombre. claro, que les está construyendo el modelo que tienen que establecer, que tiene que tener ese viso de institucionalidad, de constitucionalidad. Claro, no es ningún tonto, es un alemán. Él vio el proceso alemán del socialismo hacia la derecha del nazismo y él sabe muy bien cómo la Unión Soviética se blindó con un régimen institucionalizado, pero que no responde para nada a las constituciones republicanas de nuestros estados de derecho porque no reconocen los derechos individuales, no reconocen nuestros derechos como fundamentales y el centro de la atención del Estado. El Estado no va a tener más la justicia con debido proceso, sino que va a ser mera administración, disposiciones de gobierno. Todo eso es un Estado comunista. Y además elimina el concepto de nación. El otro día Sí, escuchaba a sí, un historiador y antropólogo chileno que citaba a los primeros redactores de la primera constitución, a los independentistas chilenos, y decía que una de las ideas fuerza más importantes de la confección de la República Chilena había sido integrar a los indígenas. Esto es un habitante, un indio de la Araucaria, es chileno como el español que desembarcó en Santiago de Chile. Era una constitución y una idea, formación de integrar. Esta constitución que están aprobando en el siglo XXI es disgregante, porque el mapuche desintegra. no es Claro, chileno, entonces tiene desintegra. otra Sí, ley y sí. tiene otro territorio. Es el camino inverso, decía este antropólogo, de lo que fue el proceso fundacional independentista de toda América. Por supuesto que es un proceso que proviene de toda esa concepción occidental, europea y norteamericana. Es lo mismo. Es decir, provenimos de esas ideas, ¿no? De la idea de una casa unificadora, de la unidad nación, concepto de nación,
constitución y un orden de reglas racionales que nos gobiernan en sociedad, Y que nos permiten esas libertades. Claro, porque están, cuando claro, tú, porque, perdón, cuando tú apoyas un sistema jurídico de rango constitucional y sí, de rango intermedio sobre los hombros de la nación, sí, estás partiendo de la base humanista de la igualdad ante la ley, porque todos somos integrantes de esa casa común de la exacto, que hablaba también Jefferson. Cuando exacto, tú exacto, disgregás y volatizas, empieza aquello que la abuelita decía, sí. divide y reinarás. Exacto, exacto, es así. Ese es el principio rector fundamental. Quiero hacerle la nota con esto. Zizek, teórico muy consultado, psicoanalista, sociólogo, doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Lovaina, profesor en otras universidades, marxista, digamos de alto nivel, dice que el comunismo, la idea del comunismo y el marxismo como idea, tiene su ontología y su epistemología. La ontología es el ser, quiere decir el ser de algo. El ser, la ontología del marxismo es el ser común, es el ser social, no hay un ser individual. Ya partimos de ahí, ya sabemos después cuál va a ser toda la retórica. ¿Y la epistemología cuál es? La epistemología, que quiere decir sistema de pensamiento racional que interpreta si hay ciencia o no hay ciencia, si es científica o no esa idea, bueno, él plantea que el marxismo es una idea que epistemológicamente no admite la negociación con las otras ideas, Claro. no admite negociar. Por lo tanto, ¿de qué está hablando? De que no es democrática y no está preparada, no está capacitada, no tiene las características de entrar en la gimnasia del debate de ideas, Y que es, del por ejemplo, consenso. un parlamento y llegar al consenso. ¿Se entiende? Entonces, por eso van ustedes a escuchar a Fernando Pereira, a Marcelo Abdala, de que todo es insuficiente, todo lo que haga este gobierno está mal, todo es exactamente así, e inclusive una ley, por ejemplo, un anteproyecto de previsión social, de reforma, que no sé si es mala, si es muy mala, si es buena, no es el caso ahora. Es un anteproyecto, se tiene que discutir en el Parlamento, tiene que atravesar todas las etapas necesarias y al otro día salen a decir que van a hacer paros, que es mala la ley. ¿De qué estamos hablando? No están negociando ideas, están instalando un relato hacia la interna adoctrinada de militantes y votantes para estar llegando a la revolución socialista, porque están haciendo eso, están en campaña de revolución, no están dialogando con el sistema político ¿Y y la sabes qué es lo coalición no se está peor? dando cuenta de Sí. eso. ¿Sabes qué es lo peor? Que esto no es de ahora. No, Cuando durante el primer gobierno del doctor Sanguinetti la intendencia era colorada y se limpiaban las calles, habrían aprendido a limpiar y a iluminar, se presentaron dos proyectos importantísimos. Uno era la entrega del Carrasco, del Hotel Carrasco, a una cadena internacional poderosísima. Y la otra fue la construcción de un nuevo aeropuerto. El Frente Amplio, y con la, cerramos, Mercedes. sí, Ujú. con la firma de Mariano Arana, se opusieron diciendo que era vender nuestra soberanía. Después lo hicieron y lo hicieron mal cuando fueron gobiernos. Ah. O sea que la coalición está viendo hace 40 años cómo cualquier propuesta, aunque sea buena, es peloteada y negada y escondida, y no han aprendido nada. Mercedes, muchísimas gracias, una vez Un más por estar con abrazo para nosotros. todos, buen fin de semana y nos estamos viendo desde algún lugar del país el próximo viernes. Un abrazo. Así será, muchas gracias. Mercedes Gil con nosotros, nos vamos, tengan ustedes un gran fin de semana, nos reencontramos el lunes a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chao.